Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos otra vez para tratar de acompañarnos un poco en este recorrido bastante diferente de lo que tenemos habitualmente. Eh, Así que trataré de hacerles así un pantallazo para el texto que van a leer ustedes, que es el que les estuve mandando por mail. Y en principio vimos que el primer título que tienen ahí es Mito y Filosofía, así que vimos cómo la filosofía fue diferenciándose de la mitología. Dijimos que Tales de Mileto era un pensador presocrático, como tantos otros pensadores presocráticos que existían en ese momento. Nosotros vamos a ver algunos, simplemente para poder pensar un poco eh, cuál era su manera de preguntarse, cuál era su manera de tratar de buscar respuestas. ¿Qué significa presocrático? Presocrático suena, ¿no? Presocrático, antes de Sócrates. La pantalla me pierde, todo lo que hago para allá me sale para allá. Presocrático entonces no es únicamente antes de Sócrates en el tiempo. Presocrático también significa que hay un pensamiento diferente, que a partir de Sócrates se marca otra manera de pensar, que lo vamos a ver después con el surgimiento de los sofistas y Sócrates. Los pensadores que vamos a ver ahora son Heráclito, Parménides y los atomistas. Entonces, ¿qué se preguntó esta gente? ¿Qué era lo que les interesaba? Les interesaba tratar de entender qué pasaba a su alrededor. Cosas que no entendían demasiado, es decir, acerca de la naturaleza de las cosas, cuestionamientos tales como el movimiento, por ejemplo, o el cambio. ¿Qué es esto de que las cosas cambian, no cambian? El cambio y el movimiento es lo mismo, si hay movimiento y cambio, si hay cambio y movimiento. Bueno, entonces ahí es donde Heráclito se puso a pensar, miró a su alrededor y dijo, opa, todas las cosas cambian porque están en movimiento permanente, todo está en un constante movimiento, cambia, todo cambia, ¿sí? Como una canción. Ahora, acá aparece un gato, acá aparece un gato. Esto no es Heráclito, es un gato que está cruzando por arriba de mi computadora. Eh, ¿Cómo es que cambian las cosas? Siempre cambian de un opuesto al otro, dice, porque si no, ¿cómo podríamos pensar este cambio? ¿Qué quiere decir de un opuesto al otro? Esto quiere decir que, por ejemplo, lo que está seco va a cambiar a húmedo, algo que es pequeño va a cambiar a grande. No podría algo que está seco cambiar a grande. No podría algo que es pequeño, por ejemplo, cambiar a brillante. ¿Qué sé yo? Sería lo opaco a brillante, de brillante a opaco. Pero dice claramente, nunca un niño se convertiría en un elefante. ¿Qué va a ser un niño? Un niño va a ser un adulto. ¿Sí? ¿Qué pasaría si alguno de esos opuestos no existiera? Entonces él dice, y sí, los opuestos se necesitan, no solo se necesitan, se condicionan, ¿sí? Se necesitan para que exista el cambio, porque si no todo quedaría tal como es. Si no existiera lo húmedo, lo seco quedaría seco, ¿sí? No pasaría a ser húmedo. Entonces ahí decimos, estos opuestos se están necesitando para que exista ese cambio. También dice se condicionan. Entonces si yo no conozco el otro, ¿sí? Es decir, yo necesito conocer húmedo y necesito conocer seco para poder entender ese cambio, ¿sí? Es decir, es condición que yo conozca uno y que conozca el otro. ¿Cómo voy a saber yo que se está seco si no conozco lo húmedo? ¿Sí? Así rápidamente este pantallazo de Heráclito para pensar cómo Parménides es un pensamiento opuesto, absolutamente opuesto. ¿Por qué? Porque dice, muchachos, el movimiento no existe. ¿Saben qué? Es una ilusión de nuestros sentidos. Cosa que se le critica a Heráclito, ¿sí? Que se deja llevar por lo que los sentidos le muestran. Es como él observa que las cosas cambian a través de los sentidos, del tacto, de la vista, del oído, ¿sí? Utiliza los sentidos para poder explicar esta cuestión del cambio. Parménides que dice, no muchachos, no.
El cambio no existe, porque no hay movimiento. El movimiento es algo que no existe. Lo que verdaderamente es algo eterno, es inmutable y es único. Dice frases así muy matadoras, como el ser es y el no ser no es. O lo que es y lo que no es, no es. Algo puede ser y no ser al mismo tiempo. No. Algo puede estar acá y estar acá al mismo tiempo. No. Entonces algo que es no tiene ni un comienzo ni un principio, ni un comienzo ni un final en el tiempo. ¿Sí? Porque mientras es. Como si estuviéramos haciendo un corte de rebanadas así en el tiempo, ¿sí? Algo no puede estar acá y acá a la vez. Algo no puede ser y no ser, o ser una cosa y ser otra. Entonces, mientras es, no puede no ser. Yo sé que esto les va a generar un montón de preguntas, un montón de dudas. Siempre se pelean con el pobre Parménides. A Parménides lo tendríamos que traer y sentar ahí en un banquito y decirle, a ver, queremos charlar con vos esta cosa de que el cambio no existe, de que el movimiento no existe. Pero es muy interesante pensarlo, ¿sí? Esto de que algo es y no puede no ser. Que nos estaríamos dejando llevar por lo que los sentidos nos muestran si pensamos que las cosas cambian o que el movimiento existe. Yo creo que este muchacho, como no conoció a Walt Disney, le hubiera venido muy bien poder explicar esto con los dibujos animados. ¿Ustedes conocen esos libros donde uno hace este jueguito, a ver si me sale a la vista, ahí, ¿sí? Y tienen dibujitos aquí en las esquinas del libro? Entonces uno hace este juego así y nos genera la ilusión de movimiento. Pero si yo abro así el dibujito está quieto, abro en otra página, el dibujito está quieto, con lo cual nos diría el movimiento no existe. Tienen ahí una explicación un poco más de la época con la flecha y con Aquiles y la tortuga. El de la flecha me parece un poco más entendible, ¿sí? Esto de la flecha disparada hacia el blanco no se mueve cuando está en un lugar, no puede estar en otro, tuvo que haber recorrido, sigo pensando en esto de para qué lado voy acá, la mitad de la mitad, para haber recorrido la mitad, tuvo que haber recorrido la mitad de esa mitad, para haber recorrido la mitad de la mitad, ¿sí? Entonces, y así hasta el infinito. Podríamos subdividir en mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad infinitas veces. Pero mientras está en un punto, no está en el otro. ¿Sí? Pensemos, si uno dice, no sé, los dibujos animados que vemos en la tele, ¿se mueven? Y no, la verdad, no tienen vida, ¿sí? No se están moviendo, sino que lo que hay es una sucesión de imágenes, ¿sí? Que nos genera la ilusión de movimiento. Esto sería un poco así Parménides, que la verdad que habría que sentarlo acá con nosotros y decirles que nos explique un poquito más esta cuestión, y le contamos de los dibujos animados y le contamos de las fotos que podemos sacar así con un montón de fotogramas. Van a encontrarse ahí también después con los atomistas, que hicieron una especie de conciliación, ¿sí? Atomistas, ¿qué les suena? Atomista, proviene de átomos, ¿sí? Esta gente dijo, opa, este mundo está compuesto por átomos, el mundo material, las cosas, ¿sí? Todo lo que tenemos acá está compuesto por átomos, todo, ¿sí? Este ventilador que tengo acá arriba, todo, yo también tengo átomos, ¿sí? Estamos compuestos, todo está compuesto por átomos. ¿Qué significa la palabra átomo? Átomo. A significa que es una negación, ¿sí? Tomo serían las partes, ¿vieron los tomos, los libros en tomos? Si yo digo átomo, estoy diciendo sin partes, significa indivisible, ¿sí? Algo que no se puede dividir. Ellos descubren que el mundo está hecho de estas pequeñísimas partículas que las llamaron átomos, que son indivisibles, que van de un lado para el otro, nosotros no las podemos percibir, no las vemos, pero en este movimiento, en este ir de un lado para el otro, generan los cambios, ¿sí?
Hay más átomos, hay menos átomos, algo más grande, algo más pequeño. Este movimiento de los átomos, ¿sí? Movimiento en el espacio, ¿sí? Es lo que hace que se generen los cambios. Pero los átomos no se dividen, los átomos siempre son átomos, ¿sí? Bueno, espero que esto les sirva como para pensar un poquito esa lectura. Lean, subrayen las ideas principales, escriban preguntas, escriban muchas preguntas, porque seguramente las van a tener, yo también las tengo en cantidad. Así que escriban esas preguntas, que es muy interesante. Y nos vemos en un próximo video. Chao.